Para todos los métodos presentados capaces de resolver problemas de valores iniciales, hemos establecido el orden de precisión y esto implica que podemos utilizar extrapolación de Richardson, la cual habíamos introducido en el marco de integración numérica, pero también habíamos aplicado en el caso de diferenciación numérica y también se puede aplicar para la resolución de ecuaciones diferenciales. El planteo es el siguiente: nosotros podemos pensar o podemos escribir que la solución numérica o supra n difiere de la solución del problema diferencial en un error de truncamiento que a primer orden es p sub 0. Esto es mejor reescribirlo no en términos de n, sino reemplazar el índice por la relación t sobre k, algo que ya habíamos hecho antes al encarar este tipo de metodologías, porque al variar el paso varía n, ¿no es cierto? Entonces nos conviene poner u en t sobre k, ¿sí? Bueno, y luego entonces sí pensamos en Richardson como luego de hacer el cálculo con un paso k y un paso k', y esta formulita no es ni más ni menos que la reexpresión de la fórmula de extrapolación de Richardson en términos de la solución numérica, ¿sí? Y bueno, esta extrapolación de Richardson tiene el orden del error, es justamente el próximo en la serie de potencias de k de el método numérico que estemos analizando. Si bien en la introducción de los métodos numéricos hemos trabajado con un paso de cálculo constante, esto ha sido por una cuestión de simplicidad, pero en realidad ya hemos deslizado la idea de que en la práctica muchas veces conviene ajustar el paso en función de cómo va evolucionando la solución. Entonces, más que fijarlo a priori para todo el cálculo, uno puede en realidad indicar un paso inicial, pero que desarrollar alguna lógica que permita hacer un ajuste del paso de modo de lograr alguna precisión establecida en lugar de quedar sujeto a la precisión que surja del paso que uno eligió. En definitiva, de lo que se trata es de establecer algún algoritmo que permita efectuar un control del error ajustándolo automáticamente para garantizar esa precisión que es el dato que uno ofrece, qué precisión quiere. Y esto implica que no hay más remedio que hacer un seguimiento del error de truncamiento en cada paso y eventualmente recalcular cambiando el paso, en principio disminuyéndolo, si es que hemos superado la precisión admitida. Entonces esto nos desafía en el sentido de tener que estimar el error de truncamiento en cada paso y nos lleva a la necesidad de un esfuerzo de cálculo adicional, porque quiere decir que en cada paso vamos a tener que calcular la solución con dos métodos numéricos con precisión distinta, de modo de proceder de esa manera a estimar el error de truncamiento como hacemos siempre, con dos aproximaciones, como la diferencia entre dos aproximaciones de orden distinto. Aquí hay una esquematización entonces de cómo se podría proceder. Lo vamos a plantear de una forma un poco simplificada, pero conceptualmente clara, digamos, y que en definitiva marca la estrategia con la que se programan este tipo de algoritmos de control automático del error. Entonces nosotros estamos en el paso de tiempo n, calculamos con un método, el método A, y obtenemos un valor estimado en n más 1 que llamamos u sub a.
y luego lo recalculamos con un método B que pensamos que es más preciso y obtenemos el valor U sub B en n más 1. De la diferencia entre ambos, entonces tenemos una estimación de lo que sería el error de truncamiento local, porque hemos partido del mismo valor, U supra n, en el paso de tiempo n. Ahora utilizamos la relación que habíamos obtenido, en realidad lo habíamos obtenido para el caso particular del método de Euler, pero la pensamos como más general, digamos, como representativa. Entonces el error de truncamiento global, que lo habíamos obtenido como Tn más 1 por el módulo del error de discretización, en realidad sería del máximo, pero aquí otra vez, hablando de orden de magnitud, lo reemplazamos por el error de discretización en n más 1, y ese error de discretización en n más 1 a su vez lo reemplazamos por el error de truncamiento local, en módulo estamos hablando, dividido k, de modo que tenemos acá una estimación del error de truncamiento global, y este es el que debemos comparar con la precisión requerida. Si la tolerancia es psi, necesitaríamos que el n más 1 en módulo sea menor o igual que psi. Entonces veamos cómo procede el algoritmo si no se cumple esa condición, es decir, si el error de truncamiento global es mayor que esa tolerancia psi. Entonces tenemos que hacer una corrección del paso para efectuar un recálculo, es decir, de k vamos a pasar a un paso disminuido, q por k, donde q es menor que 1, y lo que queremos ahora es ver si podemos estimar o podemos hacer un cálculo de un valor de q que nos garantice la precisión requerida en un tiro. Entonces, para ello vamos a pensar que, bueno, obviamente conocemos el orden de precisión del método A, pensemos que es P. Entonces la variación esperada en el error de truncamiento global no es ni más ni menos que Q a la P por el error que teníamos, que hemos establecido recién en el cálculo. Este sería el error de truncamiento global esperado con el nuevo paso. Esto justamente surge de la definición de lo que es el orden del error. Entonces ahora sí le imponemos la condición de que este error de truncamiento global con el paso cambiado sea menor o igual que la tolerancia psi, de lo cual, reemplazando, nos queda esta relación, nos queda que Q tiene que ser menor o igual que psi sobre el módulo de n más 1, que esto claramente esa relación es menor que 1, elevado a la 1 sobre p. O reemplazando, nos queda esta expresión en términos del t y del error de truncamiento local que habíamos calculado. Con lo cual aquí tenemos un Q de corte que nos garantizaría la precisión. Entonces la idea es tomar un Q que sea más chico que esto y recalcular. La estrategia que describimos recién era para disminuir el paso en caso de no estar cumpliendo con la tolerancia, pero simétricamente nosotros también deberíamos garantizar que no estamos eligiendo un paso demasiado pequeño, porque en ese caso estaríamos incrementando innecesariamente el error de redondeo. De modo que al mismo tiempo vamos a plantear que el error de truncamiento global no sea menor que un cierto valor que lo estableceríamos en términos de la tolerancia dividido n, donde n puede ser un número a elección, en principio grande, digamos 5, digamos 10. Entonces tenemos que pensar cómo procedemos si el error de truncamiento global cae por debajo de este valor. En ese caso volvemos a plantear el recálculo, pero ahora debería ser con un Q mayor que 1. Bueno, repetimos un poco la lógica de antes y finalmente llegamos a que el paso Q tiene que ser mayor que psi sobre n, n más 1, todo eso es mayor que 1, elevado a la 1 sobre p. De modo que la idea, finalmente en un método de control del error, es
generar de alguna manera un rango dentro del cual nos vamos a mover con una precisión que cumpla con la restricción de no superar la tolerancia y al mismo tiempo que el paso no sea tan pequeño. Hasta ahora hemos trabajado siempre con una sola ecuación diferencial. Vamos ahora a ver qué sucede si tuviéramos que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales dentro del paradigma de problemas de valores iniciales. Pero ahora tenemos varias funciones incógnitas en lugar de una y en consecuencia una misma cantidad de ecuaciones diferenciales. Y todas obviamente dependiendo de una sola variable porque seguimos hablando de ecuaciones diferenciales ordinarias, que eso es lo que vemos en este curso. Bueno, la expresión formal de nuestro problema de valores iniciales general, nuestro problema base, podemos tomarla, digamos, en principio exactamente idéntica a lo que hicimos para una ecuación, solo que ahora u de t debe ser pensado como un vector de funciones incógnitas que vamos a pensar que tiene m componentes, u sub 1, u sub 2, u sub m son las funciones incógnitas. De la misma manera, esa función f de ut que aparece en el miembro derecho es una función vectorial con componentes f1 a fm que dependen de u y de t. Antes de pasar a indicar cómo procedemos numéricamente para la resolución, vamos a mostrar un pequeño análisis de estabilidad de este sistema diferencial, es decir, un análisis en el continuo, algo que no hemos hecho en realidad cuando hablamos de una sola ecuación, pero ahora lo hacemos para un sistema y en particular va a justificar lo que ya hemos dicho para una sola ecuación. Entonces, el planteo es el mismo de siempre, conceptualmente, es decir, pensamos que a U la perturbamos con una función delta U, y entonces tenemos que hacer la diferencia entre la ecuación diferencial para U y para U más delta U. Entonces, ahí, haciendo un desarrollo en serie de Taylor a orden 1, nos queda esta ecuación digamos homogénea y lineal digamos en delta U, que dice que la derivada de delta U respecto de t es el jacobiano multiplicado por el delta U. Fíjense que el jacobiano también se puede escribir como la derivada, sería como una generalización de lo que sea la derivada de la función f respecto de u, simplemente que ahora f y u son vectores, de modo que esto se me convierte en una matriz, el conocido jacobiano. Ahora bien, para poder decir algo sobre la estabilidad, deberíamos efectuar algún trabajo sobre esto, porque en realidad las perturbaciones delta 1, delta 2 hasta delta UM aparecen acopladas porque simplemente esta matriz jacobiana puede tener elementos no nulos básicamente en cualquier posición. En consecuencia, para poder hacer un análisis de estabilidad, lo que vamos a tratar de hacer es generar componentes que puedan separarse. En el fondo lo que tenemos que hacer es una diagonalización de esa matriz, entonces que nos lleva a un problema de autovalores y autovectores, y en consecuencia cada componente del autovector puede ser analizada por separado para ver si se está amplificando o no. Entonces, diagonalización significa obtener básicamente los autovalores, que es lo que más nos interesa, más que los autovectores, porque esos van a ser prácticamente los que van a determinar la amplificación. Entonces, si llamamos V al vector al autovector, digamos, con componentes v sub 1 hasta v sub m, la ecuación diferencial para cada componente sería del tipo escrita acá, sería directamente el delta VI, su derivada respecto de t, es proporcional por medio del autovalor a delta VI, o sea, están desacoplados.
Solo hay elementos en la diagonal principal. Y entonces esto podríamos pensar que es una, digamos, de esta ecuación surge que el delta BI se puede expresar como A por E a la lambda I t. Estamos trabajando en términos locales, pero bueno, sería una función de tipo exponencial, y entonces donde los lambda, incluso pensemos que los autovalores pueden ser complejos. De modo que a nosotros lo que nos va a interesar más que nada es la componente real de lambda, de cualquiera de los lambda i, porque la componente imaginaria solo da una oscilación. Entonces, en cambio, la componente real me puede dar una exponencial creciente o decreciente. Entonces, está claro que para la estabilidad tenemos que pedir que sea una exponencial que no crezca, ¿sí? Entonces, la parte real de los lambda i tiene que ser menor o igual que 0. Esa es la condición de estabilidad de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, un problema de valores iniciales como sistema. ¿Sí? La parte real de los autovalores de la matriz jacobiana tiene que ser menor o igual que 0, y esto en definitiva justifica también lo que ya habíamos dicho para una ecuación, porque en ese caso el autovalor no es ni más ni medio que de f a de u, y esa era la condición, de f a de u menor o igual que 0 para que hubiera estabilidad del problema diferencial. Ahora sí, pasemos entonces a lo que nos interesa, que es la resolución numérica, y en principio digamos que todos los métodos que se han presentado para el caso de una sola ecuación diferencial se pueden aplicar directamente a un sistema. Por ejemplo, en particular, el método de Euler lo escribimos como siempre, un más 1 igual a un más k por f en n, pero ahora tenemos que tener en cuenta que u y f son vectores. En consecuencia, esto se tiene que, si lo escribimos componente a componente, sería que la u sub j en n más 1 es la u sub j en n más k por la fj, calculado en el paso de tiempo n. Pero, digamos, no presenta más que un mayor esfuerzo de cálculo, no representa ninguna complejidad operativa adicional a lo que es una sola ecuación diferencial. Si el método a aplicar fuera implícito, obviamente en ese caso habría un acoplamiento entre los valores incógnitas, ¿sí? Entonces nos quedaría un sistema algebraico mucho más grande, digamos, que para el caso de una sola ecuación, simplemente porque son muchas incógnitas y aparecen acopladas entre sí, pero tampoco implica ninguna diferencia conceptual. En todo caso, es, como decíamos, mayor esfuerzo de cálculo. Para el análisis de estabilidad procedemos de la misma forma que con una sola ecuación, pero nuevamente aquí vamos a tener en cuenta que aparece un acoplamiento entre las perturbaciones, tal como vimos para el sistema de ecuaciones diferenciales. Acá está ejemplificada la metodología de análisis con el método de Euler, en el cual introducimos la perturbación delta un, y entonces eso da lugar a una ecuación para la perturbación, que es delta 1 más 1 igual a la matriz de identidad más k por jn por delta un, luego de haber hecho un desarrollo en serie de potencias a primer orden. La perturbación aquí es delta un, es decir, un procedimiento que hacemos siempre, solo que ahora nos queda algo matricial. Y entonces a esa matriz I más k por jn la llamamos G, es lo que se llama matriz de amplificación, justamente, es la que juega el mismo rol que lo que era el factor G minúscula n en el caso de una sola ecuación. Y acá vale el mismo razonamiento que hicimos para la estabilidad de la ecuación diferencial. Las perturbaciones aparecen acopladas y hay que desacoplarlas, con lo cual hay que calcular los autovalores de la matriz de amplificación. Y una vez que hagamos eso, la relación entre las perturbaciones, que ahora serían las componentes de los autovectores, por ejemplo, la componente I simplemente sería esta relación de proporcionalidad por medio del autovalor gamma I, con lo cual la solución sería de la forma A por gamma I elevado a la n. Y entonces ahí, para que esto sea estable, tenemos que pedir que esto no crezca
Y para ello la condición que surge es que el módulo de gamma i tiene que ser menor o igual que 1, es decir, la condición de estabilidad para todos estos métodos es que el módulo de todos los autovalores de la matriz de amplificación tienen que ser menor o igual a 1 y eventualmente de ahí podemos sacar la condición de corte para el paso de cálculo, que es lo que sucede siempre. Ahora vamos a hablar sobre una familia particular de problemas llamados problemas rígidos, que tienen como particularidad que incluyen más de una escala de variación de la solución, lo que habíamos llamado a veces escala de tiempo del problema para fijar conceptos, pero que son disímiles entre sí y podemos distinguir, digamos, al menos una componente rápida, digamos, y una componente lenta. Entonces, esa componente rápida es, podríamos decir que genera un transitorio que obviamente desaparece y sobre ella aparece el desarrollo de la componente lenta, que es la que vamos a tener que ir siguiendo luego. Entonces, ¿cuál es la dificultad de estos problemas? Que si queremos utilizar un método explícito, recuerdan que nosotros habíamos dicho que los métodos explícitos en realidad en problemas normales, digamos así, no introducían una limitación muy grande porque a pesar de que su paso de cálculo está restringido por la estabilidad, también en el fondo debía ser más pequeño que incluso ese valor umbral por cuestiones de precisión. Pero lo que sucede en un problema rígido es que la estabilidad está controlada por la escala rápida. Y una vez que pasó, que murió el transitorio, nosotros podemos querer, incrementar el paso de cálculo. Ya hemos hablado sobre este tema de que el paso de cálculo en realidad deberíamos ir adaptándolo a cómo varía la solución. Y en este caso no nos permitiría, deberíamos seguir resolviendo la componente lenta con un paso adecuado, muy pequeño, adecuado a la componente rápida. Eso significa muchos cálculos y sobre todo mucha acumulación de error de redondeo, que puede en realidad limitar bastante la precisión de la solución. Y entonces es en este contexto en que los métodos implícitos se tornan convenientes y en algunos casos absolutamente necesarios, dada su propiedad de estabilidad incondicional. Para ilustrar lo que es un problema rígido, acá presentamos un ejemplo, lo hacemos con un sistema de dos ecuaciones algebraicas lineales y homogéneas en realidad, que rápidamente se ve que tienen una solución cerrada, y esa solución cerrada está separada o está compuesta, digamos, de dos componentes claramente diferenciadas. Una componente rápida que es de la forma e a la menos 1000t y una componente lenta que es de la forma e a la menos t. Es decir, la escala de variación, la escala de tiempo, si ustedes quieren, de la componente rápida es 1 sobre 1000 y la de la componente lenta es 1. Esto muestra, bueno, que hay una relación de 1000 entre las dos escalas y esto se ve en cómo se desarrolla la solución. Fíjense que ambas soluciones 1 y U sub 2 primero varían bastante rápidamente desde la condición inicial y digamos ya a la altura de t igual a 0.05 solo aparece la componente lenta que va variando suavemente, digamos. Pero bueno, si utilizáramos un método explícito, el cálculo estaría restringido por un paso del orden de 1 sobre 1000, con lo cual deberíamos seguir con ese paso, incluso mucho más allá después de haber muerto la componente
rápida, y esto es lo que precisamente se evita recurriendo a métodos implícitos.